Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel donde nos encargamos de hacer un recorrido por los más de 250,000 títulos de la plataforma de audioentretenimiento más grande de Latinoamérica. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora les estaré haciendo recomendaciones de este catálogo, donde el día de hoy nos estaremos centrando completamente en historias de terror, aprovechando que hoy es 31 de octubre, Noche de Brujas o Halloween, como ustedes prefieran decirle. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden entrar en contacto con nosotros a través de Twitter en las cuentas de @joleberto y @storytel_mx para que nos digan qué les ha parecido el programa, qué recomendaciones ya escucharon y qué audioexperiencias están viviendo ustedes, también para contemplarlas y platicar de ellas en futuros programas y de esta manera poder ir intercambiando estas audioexperiencias. El día de hoy les tenemos preparado un programa sumamente escalofriante, donde estaremos platicando sobre un Storytel Original que se compone de 8 historias de terror. También tendremos una entrevista con el escritor Bernardo Esquinca, una joya oculta de horror que se sitúa en la Ciudad de México, y por supuesto nuestro Top Storytel dedicado el día de hoy al terror para celebrar Halloween. Así que les damos la bienvenida al Audionautas número 15. ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Adelante. Bienvenidos a Audionautas. Pasen. Siéntense. Al calor de esta fogata y noche misteriosa e imaginaria, quiero contarles sobre nuestra tendencia del día de hoy, la cual tiene que ver con historias de terror basadas en leyendas, anécdotas o sucesos paranormales, que los mantendrán en suspenso y al filo de su asiento. Preparen sus mejores gritos porque les damos la bienvenida a Historias de Fiestas y Psicópatas presentadas por Jorge Carrión. Esta serie original creada y producida exclusivamente para Storytel se compone de 8 historias de terror escritas por autores iberoamericanos quienes se dieron a la tarea de crear relatos escalofriantes que desde su origen fueron pensados para ser experimentados en el formato de audioexperiencia. Muy al estilo de Hitchcock presenta, el escritor, periodista y crítico cultural Jorge Carrión será quien dé pie a cada una de estas tenebrosas historias, con intervenciones esporádicas e introductorias al inicio, mitad y final de cada relato. Además, cada historia está complementada con audio enriquecido, es decir, elementos sonoros como folies, música original y ambientes que te ayudarán a entrar en una atmósfera totalmente tenebrosa. Los relatos que conforman Historias de Fiestas y Psicópatas provienen de 8 de las plumas más inquietantes de Iberoamérica. Ana Yurba desde Argentina con Orilleras, la ecuatoriana Mónica Ojeda con Slasher, el venezolano Rodrigo Blanco Calderón con Lobos y Castores. Desde España llegan las historias de Matías Candeira con La División y Emergencia de Ismael Martínez Biurrún. Y desde México está la participación de Daniela Tarazona con La Bestia Libre, Alberto Chimal con Asamblea y Bernardo Esquinca con Nuestro Psicópata Favorito. Este último relato cuenta la historia de Teodoro Buitrón, un peculiar coleccionista de información y pertenencias de los más grandes y famosos asesinos seriales de la historia. Esta obsesión lo llevará a encontrar a través de un anuncio clasificado la oportunidad de entrar a una cárcel de máxima seguridad para completar su colección. Pero no todo saldrá como él lo esperaba. Y les contamos esto porque además de que a continuación escucharán un fragmento de Mi Psicópata Favorito, narrado por Nacho Casas, el día de hoy tenemos en entrevista al escritor de esta historia, Bernardo Esquinca. Así que preparen sus audífonos y sus oídos para entrar en el terrorífico mundo de Historias de Fiestas y Psicópatas presentadas por Jorge Carrión. Y volvemos con más. Están escuchando Audionautas. Empecé como todo fanático, devorando libros, consumiendo películas sobre el tema, memorizando el nombre de cada psicópata, los detalles de sus biografías, hasta convertirme en una enciclopedia viviente. Luego, me aficioné a la memorabilia. Compraba playeras y cartitas con los rostros de criminales célebres que vendían en mercados o por internet. De allí pasé a tertulias en sótanos penumbrosos, en fábricas abandonadas, una especie de AA del morbo.
solo que allí no buscábamos una cura, sino contactar con nuestros iguales para dar rienda suelta a la obsesión por los asesinatos. En ese circuito me enteré de que existía un mercado negro en el que se podían comprar objetos que habían pertenecido a psicópatas. La soga del estrangulador nocturno, la navaja del destripador sádico, la jeringa de la enfermera asesina. Dichos objetos se consideraban la máxima presea. Costaban un dineral porque venían con certificado. Resultaban inalcanzables para un inadaptado como yo. Jamás duré 3 meses en un trabajo, pero había otras cosas más accesibles. Cartas de puño y letra, servilletas autografiadas, frascos con muestras de sangre, mechones de cabello. Las personas que debido a su trabajo convivían con criminales famosos sabían del potencial de los fetiches y alimentaban el negocio. Entre los promotores de este singular comercio de reliquias se encontraban policías, custodios del archivo de evidencias criminales, doctores y peluqueros que elaboraban dentro de las prisiones de máxima seguridad. Necesitaba dinero. Entonces trabajaba como recolector de desechos en baños portátiles. Era uno de los peores trabajos del mundo y, a la vez, uno de los mejores. Pocas personas estaban dispuestas a hacerlo y, por lo tanto, la paga era buena. La labor resultaba tan mecánica que se podía realizar mientras la mente estaba, de preferencia, ocupada en otra cosa. Le dije a mi jefe que quería doble turno. Ahorré todo el dinero que pude. Me saltaba la mayoría de las comidas y me alimentaba casi en exclusiva de agua y semillas. Me resultó fácil. Cuando limpias retretes, tu apetito se evapora. Así fue como me compré mi primer fetiche. Una muela que le había sido extraída a Chana Barrera, la mataviejitas. ¿Escuchas? Audionautas, un programa de Storytel. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista. En Audionautas. Estamos de regreso en Audionautas y gracias a todos los que están escribiendo a través de nuestras cuentas de Twitter que son @storytel_mx y @joleberto. Ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es un escritor y periodista mexicano cuya obra se caracteriza por mezclar los géneros policíaco, fantástico y de terror. Entre sus obras se encuentra la novela Belleza Roja, que fue nombrada por el diario Reforma como la mejor primera novela de 2005. También es autor de Los escritores invisibles, La octava plaga, Toda la sangre, Carne de ataúd, así como la trilogía de cuentos de terror Los niños de paja, Demonia y Mar Negro. Junto a Vicente Quirarte compiló la antología de la cual ya les habíamos hablado aquí en Audionautas, Ciudad Fantasma. Nuestro invitado es Bernardo Esquinca, quien en esta ocasión nos visita para contarnos sobre su participación en Historias de fiestas y psicópatas presentadas por Jorge Carrión, la serie de 8 historias originales creadas por 8 distintos autores iberoamericanos para Storytel. Ahí Bernardo Esquinca participó con la historia titulada Nuestro psicópata favorito. Así que lo primero que quisimos saber fue sobre cómo surgió la invitación para este proyecto. Bernardo nos contó lo siguiente. Me escribieron casi simultáneamente tanto Atu como Jorge Carrión para contarme de este proyecto que me interesó mucho, ¿no? Obviamente haciendo como un homenaje a la dimensión desconocida, ¿no? Fue con una petición muy específica porque hay una temática en esta primera temporada, al menos, esperemos que haya más, en la que el eje central de los relatos es fiestas y psicópatas. Entonces, bueno, pues yo hice mi historia desde cero, ¿no?
pensando justamente en estos dos ejes y además, o sea, podías usar uno u otro, ¿no? Fiestas o psicópatas, pero me gustó la combinación y yo lo que hice fue hacer una combinación de ambas, en la que hay una fiesta y en la que hay psicópatas, muchos psicópatas de hecho en mi historia. Como que el inicio de mi historia tiene que ver con una idea que justo pues me surgió para este relato, que era pensar que podía haber gente que coleccionaba, que lo hay pues obviamente en la vida real, objetos y cosas que tienen que ver con asesinos seriales. Y a partir de ahí, bueno, ya se empieza a torcer todo. Bernardo suele mezclar los géneros policíaco, fantástico y de terror, por lo que quisimos saber sobre el proceso creativo que usa para escribir sus historias, y si es que hay algo que lo inspire en este momento. Esto fue lo que nos contestó. Siempre es un poco de todo, ¿no? No solo es mi experiencia personal, mis vivencias, no me interesa ser tan autorreferencial, y además tampoco es que yo tenga una vida tan interesante. Los escritores estamos encerrados escribiendo y leyendo, y luego vamos a cantinas, pero bueno, pues eso tampoco es tan emocionante. No, más bien también mucho de lo que te cuentan los otros, de la vida que sabes de los otros. Tenemos que ser grandes chismosos, tenemos que tener orejas muy afiladas, oír cómo habla la gente, cómo piensa la gente y lo que te cuentan sobre todo, ¿no? Entonces es una mezcla de todo eso. El contexto también, las lecturas, en mi caso el cine me inspira mucho, etcétera, ¿no? Las series de televisión, la cultura pop en general es parte de mi alimento nutricional para mis creaciones. Hoy en día, pues mira, con todo el tema de la pandemia no he estado como particularmente concentrado y además yo no he querido meterme presión tampoco, pero de hecho cada vez me interesa más el pasado, ¿no? Tengo un par de novelas históricas, una es Carne de Ataúd, que es parte de la saga Casasola y ocurre en el Porfiriato con este asesino, el chalequero, y también tengo esta novela que se llama Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe con este escritor famoso como protagonista, y de pronto me siento mucho más a gusto en el pasado, ¿no? Que en el presente, y de hecho pues estoy preparando en mi investigación lo que sería la siguiente novela de la saga Casasola, que también iría al pasado, a los años 40 en la Ciudad de México. Entonces, y me gusta mucho el siglo XIX también, entonces me inspira ese pasado como a ir y a hurgar, sobre todo en la Ciudad de México, esa ciudad que yo no viví, o sea, la de los años 40 o la del siglo XIX, y me gusta contármela a mí para empezar, cómo era la ciudad antes. Yo tengo un gran amor por la Ciudad de México, es una de mis grandes obsesiones, y su centro histórico me va inspirando, pero sí, el contexto actual no me inspira para nada. Aprovechamos la visita de Bernardo Esquinca para que nos contara sobre Ciudad Fantasma, en el que junto con Vicente Quirarte compilaron historias y leyendas de la Ciudad de México, las cuales también están disponibles en su formato de audiolibro en Storytel. Bueno, pues es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, que hice junto con Vicente Quirarte para Almadía, ¿no? Esta antología de relato fantástico de la Ciudad de México que abarca desde el siglo XIX hasta la época actual, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto tal cual, una carta de amor a la Ciudad de México, tanto de Vicente como mía, ¿no? Compartimos muchas cosas, Vicente y yo, bueno, el gusto por lo sobrenatural, el amor por la Ciudad de México y las lecturas, ¿no? Que nos marcaron cuando éramos más jóvenes, que nos formaron sentimentalmente también, el leer estos autores como Carlos Fuentes, como José Emilio Pacheco, como Amparo Dávila, como José María Roa Bárcena, Artemio de Valle Arizpe, etcétera, que pues leímos estos relatos donde ellos a su vez hacían su homenaje a la Ciudad de México. Entonces la idea era esa, ¿no? Pero también con unas reglas claras, porque es una antología que pretende una cuestión muy específica. Trazar el canon de la literatura fantástica en México, que no es abundante, curiosamente, y que estaba un poco disperso, pero también con la condición de que los relatos hicieran una mención específica a la Ciudad de México y que la Ciudad de México además fuera el personaje principal de estos relatos. Pero lo clave de Ciudad Fantasma es que estamos acostumbrados a leer sobre todo lo que venía del ámbito anglosajón, a leer las traducciones, etcétera. Pero a la gente le gusta estos temas con el toque mexicano, ¿sí? Que le hablen de lugares que conoce, de lugares que transita o de lugares que puede conocer simplemente tomando un camión, por ejemplo. Y entonces, justamente eso es lo que pasó y lo que nos han dicho los lectores. Por eso ha tenido tanto éxito esta antología de Ciudad Fantasma, porque es un libro que a la gente le habla de su entorno. El terror y sus distintas ramificaciones son un género importante en nuestro país. Sin embargo, su popularidad ha ido tomando fuerza durante los últimos años. Le preguntamos a Bernardo Esquinca sobre la situación actual del género en México. He pasado noches en vela pensando en esto. Tengo mis teorías, ¿no? Pero mira, hay varias cosas. Hay un tema de prejuicio, ha existido un prejuicio equivocado, por supuesto, en el sentido de que la literatura de terror es una subliteratura que no puede alcanzar las cimas de la literatura formal o la literatura más, lo que se llama la alta literatura, ¿no?
Y pues es algo muy equivocado porque pues pensemos en Drácula, pensemos en Frankenstein, o sea, pues, en el ámbito anglosajón nadie pone en duda que estos son clásicos de la literatura universal. Sin embargo, acá pues ha existido ese prejuicio y se le ha menospreciado. Está empezando a cambiar eso, pero bueno, todavía falta. Desde cierto ámbito de la academia, desde cierto ámbito de la crítica, en México se ha menospreciado los mal llamados subgéneros. No hay subgéneros, pero ¿cuáles son? Fantástico, el terror, el policíaco, la ciencia ficción, ¿no? Son los patitos feos. Eso está cambiando, eso está empezando a cambiar. Y además yo creo que eso ha contribuido, porque si nosotros analizamos la historia de la literatura mexicana, digamos, de la llamada novela de la Revolución para acá, es recalcitrantemente realista la literatura mexicana, cosa que me parece verdaderamente inexplicable, ya ni siquiera cosa que deban explicar académicos, sino un psicólogo, un psiquiatra, porque teniendo este país una relación tan ancestral con lo sobrenatural, con el pensamiento mágico, etcétera, además con la cultura que tenemos, con la historia que tenemos, con las leyendas que tenemos, en fin, es de veras muy raro que no abunde la literatura de terror en nuestro país, pero ha ido cambiando. Las nuevas generaciones de escritores vienen desprejuiciadas, vienen muy alimentadas por la cultura popular, la novela gráfica, las series de televisión, donde estos elementos son muy naturales, ¿no? Hay que revalorar todo esto porque el terror es literatura tan buena, puede ser tan buena como cualquier otra, y además en México nos encanta. Agradecemos a Bernardo Esquinca su tiempo para esta entrevista. Historias de fiestas y psicópatas presentadas por Jorge Carrión ya está disponible en Storytel. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, Bernardo les hace la invitación a que escuchen su historia, Nuestro psicópata favorito. Regresamos con más. Están escuchando Audionautas. Que se acerquen en general a Storytel porque además de audiolibros tienen audioseries originales, que es algo que va en auge no solo en el mundo, en México en particular, en América Latina está creciendo el auge de la demanda de audios, que también es una vertiente muy interesante para acercarse a la literatura, que te permite además, o sea, tengo amigos que se han vuelto fans y me dicen, pues yo estoy lavando los platos y estoy oyendo. Estás lavando los platos, no puedes leer, obviamente, pero sí puedes escuchar literatura, audiolibros, audioseries y mientras haces otras cosas. Entonces es un formato interesante, muy válido, y en concreto Jorge Carrión presenta, van a encontrar historias escalofriantes, muy bien producidas, y está la mía, que se llama Nuestro psicópata favorito. Si quieren saber qué hay detrás del mercado negro que colecciona reliquias de asesinos seriales, bueno, pues paren oreja y se acerquen a esta historia para que además pues tengan felices pesadillas. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas ocultas en Audionautas. ¿Cuánto miedo pueden soportar? En serio, ¿se lo han preguntado? ¿Hasta dónde podrían llegar al enfrentar una situación paranormal u horrorosa, con tal de lograr un objetivo, ayudar a alguien o resolver un misterio? Es más, vamos a aplicar un miedómetro en este momento. Así ustedes en casa podrán ir contestando si se enfrentarían a la situación o no la soportarían. Comencemos. ¿Soportarían entrar a un cuarto lleno de arañas gigantes? ¿Serían capaces de invocar fuerzas del más allá esta noche de brujas si existiera un artefacto para hacerlo? Y por último, ¿soportarían verse involucrados en una investigación policíaca para encontrar un asesino en serie que deja los esqueletos sin cráneo de sus víctimas en las puertas de sus familiares? Si la respuesta a esa última pregunta fue que sí lo enfrentarían, fácilmente podrían convertirse en Sergio Mendoza, el personaje principal de nuestra joya oculta del día de hoy. 7 esqueletos decapitados de Antonio Malpica. Sergio es un adolescente de 13 años que usa una prótesis en una de sus piernas y vive en la Ciudad de México. Una noche comienza a recibir mensajes de un desconocido, cuya primera pregunta es: ¿cuánto miedo puedes soportar? Seguido de eso, la conversación se empieza a transformar y parece que este desconocido tiene información acerca del misterioso caso del homicidio de un niño de quien dejaron su esqueleto en la puerta de la casa de sus padres. El desconocido también informa a Sergio acerca de cómo ese niño fue solo la primera víctima de una serie de futuros asesinatos, por lo que Sergio tendrá que involucrarse con la policía y el detective Guillén para tratar de llegar al criminal antes de que cobre la vida de más víctimas. 7 esqueletos decapitados es la primera parte de la saga El libro de los héroes de Antonio Malpica, un thriller con tintes de terror que empezó sin saber que 10 años después llegaría a su final con un total de 5 libros. Para ser sinceros, pensé en principio en un solo libro, pero después, cuando lo estaba trabajando, casi al terminarlo, me di cuenta de que la mitología de la que estaba escribiendo daba para más. Esto dijo Malpica para La Jornada sobre el origen de esta saga.
Así que ahí lo tienen. 7 esqueletos decapitados ya está disponible en Storytel en formato de audiolibro. Les dejamos un pequeño fragmento para que lo escuchen y regresamos con más aquí en Audionautas. Caminó por el solitario pasillo, hacia el edificio en donde se encontraba el departamento de la quinta víctima. Pero casi enseguida comenzó a sentir miedo. Ese miedo que delataba la presencia de algún ente maligno. Su respiración se entrecortó. El sudor en las sienes apareció. Estaba seguro de que algo o alguien, en alguna zona cercana, le producía tal angustia. Miró hacia arriba, hacia el 5º piso del edificio B, donde debía estar el departamento de María del Socorro. Era una unidad habitacional de clase baja, de departamentos pequeños y sin estacionamientos a la vista. Sergio supuso que la familia de su ex compañera habría hecho grandes sacrificios para tener a su hija en la escuela Isaac Newton en vez de alguna escuela pública. Se sintió mal. Alguna esperanza habrían puesto en ella sus padres. Una esperanza que ahora se había ido para siempre. Volvió a sentir miedo. Mientras levantaba la mirada, vio que a través de las escaleras del edificio, a descubierto, bajaba una persona de cabello largo. Una persona de traje negro y con mucha prisa. El miedo se aceleraba. El corazón le indicó que no estaba equivocado, que el miedo era cierto, que era tangible. Se detuvo a mitad del pasillo antes de llegar al edificio. Contempló a la figura bajar los 5 pisos. Lo supo casi al instante, pero no quería admitirlo. Pensó qué tan bueno sería echar a correr, salir de la unidad o esconderse tras los jardines del lugar. No obstante, se quedó petrificado. Ancló sus pies al pasillo como si estuviera presto a recibir el golpe de un furioso vendaval. Al fondo del pasillo apareció Melquíades Guntra. Su gran melena descuidada flotaba a cada paso que daba. Sus ojos claros, de un color muerto, se posaron al instante en los de Sergio. Iba vestido de luto y había salido de la casa de la familia Marín. Sergio se quedó de pie, esperándolo con las flores en la mano, con la mirada fija en los hórridos ojos del demonio. Estaban totalmente solos. Nadie los veía. Sergio sabía que su miedo podía convertirse en terror en cualquier momento, pero confiaba en que no se desmayaría. Había olvidado lo terrible que era la mirada de Guntra, lo espantosa que podía ser su faz encolerizada. Estaban solos en el pasillo, y no sabía a qué se estaba arriesgando al permanecer ahí. «Puedo soportar el terror. Puedo soportar el terror», repitió en su mente. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y estamos llegando al final del Audionautas número 15. Pero antes de pasar a nuestro Top Storytel, el día de hoy tengo una promoción para todos los nuevos usuarios que se quieran suscribir a Storytel. Entren a www.storytel.com/audionautas99 y por 99 pesos podrán suscribirse 99 días a la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica. Es decir, estarán pagando $1 por día. O sea, podrían vivir 99 noches de Halloween si ustedes lo quisieran de aquí a enero. Porque además dentro de su catálogo de más de 250,000 títulos, en la categoría de terror encontrarán un sinfín de historias, si es que ustedes son fanáticos de las historias que dan miedo. Así que vayan a www.storytel.com/audionautas99. 99 pesos por 99 días. Y ya que estamos hablando de Halloween, en nuestro Top Storytel del día de hoy les tenemos 5 espeluznantes recomendaciones de este género en este Top Storytel dedicado al terror. En el número 1 tenemos It de Stephen King. Steven Webner, el actor estadounidense conocido por su participación en la serie Wings, narra el aterrador y mítico bestseller que ha sido adaptado en varias ocasiones a la pantalla grande. ¿Quién o qué mutila a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de este audiolibro. El número 2 es En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Este clásico de la literatura de terror cuenta la historia de una expedición al Antártico y el horrible secreto que guarda, una inimaginable cadena montañosa bajo la cual se extienden las ruinas de una complejísima y olvidada civilización no humana. Aquí, 2 miembros de la expedición se adentrarán en las ruinas para desentrañar sus secretos, ignorando lo que les espera bajo el hielo. En el número 3 de este Top Storytel dedicado al terror está Drácula de Bram Stoker. Este audiolibro cuenta la historia del intento de Drácula de mudarse de Transilvania a Inglaterra
Inglaterra para poder encontrar sangre nueva y esparcir su maldición. En el número 4 de este Top Storytel está Amigo Imaginario de Stephen Chbosky. Christopher y su madre se mudan a Mill Grove, Pensilvania. Al llegar ahí, Christopher desaparece. Durante 6 días nadie sabe nada de él, hasta que lo encuentran en el bosque a las afueras de la ciudad. Aparentemente está ileso, pero algo dentro de él ha cambiado. Una voz en su cabeza le ordena una misión que solo él puede llevar a cabo. Debe construir una casa del árbol en el bosque antes de Navidad. De lo contrario, su madre y todos en la ciudad no volverán a ser los mismos. Y nuestro número 5 en este Top Storytel es El Libro Negro de Dross. En los 4 cuentos reunidos en este libro escabroso, David Ángel Revilla, alias Dross, nos revela detalles perturbadores de la Deep Web, llegando a la conclusión de que la vida jamás es lo que parece y que la existencia humana no es más que un recorte fugaz y lastimoso del universo. Y de esta manera hemos llegado al final de un Audionautas más, el número 15. Y quiero agradecer a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, que son @Storytel_MX y @Joleberto. También agradecer a la producción de Imagen Radio y a todos los involucrados de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar el próximo sábado en punto de las 8:30 de la mañana. Mientras tanto, tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.